Pasemos ahora a revisar el artículo 6 de esta cuestión 76 en la que Santo Tomás nos está explicando el modo como se unen el alma y el cuerpo, haciendo un uso exquisito de la doctrina hilemórfica de Aristóteles, según la cual todos los entes físicos se componen de dos coprincipios, forma substancial y materia prima. Santo Tomás, a lo largo de estos artículos, a lo largo de toda esta cuestión, se está esforzando por demostrar varias cosas que en su época estaban muy debatidas. Se está esforzando por demostrar, por ejemplo, que en el ser humano hay una única forma substancial. Se está esforzando por mostrar que esta única forma substancial es el mismo principio intelectivo, alma intelectiva, principio subsistente y espiritual. Se está esforzando también por demostrar que dicha forma substancial no requiere de parte de la materia a la cual se une ningún tipo de principio formal previo. En este artículo 6, Santo Tomás se pregunta si el principio intelectivo se une al cuerpo mediante alguna disposición accidental. Recordaremos que en los artículos 3 y 4 se estaba preguntando Santo Tomás si además de la forma substancial había que concebir en el ser humano alguna otra forma que diera razón de las operaciones de orden vegetativo y sensitivo, o al menos alguna otra forma substancial que diera razón de la corporeidad física orgánica misma de la que habla Aristóteles cuando define la forma substancial como el acto primero de un cuerpo físico orgánico. Estas dos posturas o estas dos posibilidades Santo Tomás las rechaza para defender que en el ser humano solamente existe, solamente se da, solamente es posible una sola forma substancial, principio intelectivo, subsistente, espiritual. Ahora, para atajar algún resquicio de posibilidad de algo que pudiera estar mediando al menos en esa unión de alma y cuerpo, Santo Tomás se pregunta si al menos algunas disposiciones accidentales de parte de la materia son requeridas para la unión. Y va a responder que no. Como es ya usual en estas cuestiones, Santo Tomás inicia contraponiendo la postura de Platón a la suya. Y nos recuerda Santo Tomás que para Platón el alma se une al cuerpo como motor, es decir, como algo que mueve a algo que es movido, una cierta unidad extrínseca. Y bajo ese supuesto platónico podría pensarse en la preexistencia de ciertas disposiciones que hacen al cuerpo apto para ser movido. Pero rechazada esta hipótesis platónica del alma como motor, señala Santo Tomás que siendo el alma intelectiva forma substancial del cuerpo, y otorgando la forma substancial de todo ente, el ser absoluto al compuesto, no el ser de tal o cual modo, se debe concluir que el cuerpo recibe todo del alma. Repetimos, se debe concluir que el cuerpo recibe todo del alma, su ser y su modo específico de ser. El ser, claro, como condición absolutamente necesaria para cualquier otro modo de ser. El ser mismo es el acto radical, el acto que hace posibles todos los actos. Leamos directamente la respuesta de Santo Tomás. Dice, si el alma, después de haber rechazado a Platón con su motor y movido, si el alma se une al cuerpo como forma substancial, es imposible que medie alguna disposición accidental entre el alma y el cuerpo. El porqué de esto radica en que como la materia está en potencia para todos los actos,
en un cierto orden, es necesario que lo primero que concebimos en la materia sea el acto primero, el que le da el ser, que es la forma substancial. Entre todos los actos, el primero es el ser. Por eso resulta imposible concebir que la materia sea caliente, por ejemplo, antes de que exista. Pero el ser en acto lo da la forma substancial, da el ser absolutamente, según ya explicamos. Por eso, es imposible que en la materia preexistan, anterior a la forma sustancial, disposiciones accidentales, ni consecuentemente previas a su unión con el alma. ¿Qué nos está diciendo Santo Tomás? Santo Tomás nos está diciendo que cuando estamos hablando de la unión de la forma substancial con la materia prima, debemos tener en cuenta que la materia prima es completamente potencial. Todo lo recibe de la forma substancial y de las formalidades accidentales que completan el ser en su naturaleza. No es posible concebir que antes de la forma substancial la materia tenga algún tipo de ser accidental, porque para ser de este o de aquel modo, primero hay que ser. Y ese ser primero y radical que pone a la cosa en la existencia y lo determina en su género y en su especie, lo da la forma substancial. Por eso, cuando estamos hablando de la unión de alma y cuerpo como unión de forma substancial y materia prima, nos dice Santo Tomás en este sexto artículo que no es posible pensar que antes de la unión del alma y el cuerpo se requieran algunas disposiciones accidentales de parte de la materia que hagan posible después la unión con la forma substancial, porque la forma substancial da el ser total.